Buenas noches. Nosotros les vamos a hablar sobre la teoría del régimen internacional en contabilidad del autor Rafael Franco Ruiz. El grupo está conformado por Juan Pablo Hernández, Juan Guillermo Mejía Ledesma, Cristian Camilo Vázquez y quien les habla, Verónica Bovea. Bueno, mi nombre es Verónica Bovea, nací en Medellín, actualmente resido en el municipio de Andes, tengo 30 años, soy casada y tengo dos hijos. Mis estudios básicos los terminé en Medellín. Actualmente estudio contaduría pública en la seccional suroeste. Mi nombre es Juan Guillermo Mejía Ledesma, soy andino, tengo 42 años, soy bachiller en ciencias Humanas del Colegio María Auxiliadora de Andes y tecnólogo industrial del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Estoy casado y tengo dos hijas. Actualmente trabajo como auxiliar administrativo en la institución educativa Santa Rita del municipio de Andes. Buenas noches, soy Cristian Camilo Vázquez Mesa, tengo 22 años, terminé mis estudios básicos en el Colegio Institución Educativa Marco Fidel Suárez, como auxiliar medio técnico en diseño de software. Actualmente estoy en la Universidad de Antioquia, Contaduría Pública, en el sexto semestre. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Cardona, vivo en Andes, graduado en la institución educativa María Auxiliadora en el año 2015 con media técnica en contabilidad y comercio. Actualmente soy estudiante de sexto semestre de contaduría pública en la Universidad Seccional Suroeste de Antioquia. Eh, el, el profesor Rafael Franco Ruiz tiene una formación académica, tiene un doctorado, una maestría y el pregrado. El pregrado fue realizado en la Universidad eh, Libre de Colombia, tiene pregrado en Contaduría Pública y la maestría y el doctorado lo tienen en énfasis en la contabilidad. Tiene una formación complementaria, tiene cursos en diferentes universidades con énfasis en contabilidad y en los procesos de estudio de la contabilidad. El profesor Rafael Franco Ruiz tiene unas líneas de investigación muy marcadas que aún se encuentran activas, que son la educación contable, la epistemología contable, la regulación contable, la contrametría, las historias y las doctrinas de la contabilidad. Ahora yo les voy a explicar pues en lo que el autor Rafael Franco nos quiere mostrar en su texto de la teoría del régimen internacional en contabilidad. Entonces, ¿cómo ha sido más o menos la cronología de ese régimen internacional, principalmente en contabilidad? Primero arrancó por allá por el año 1648, en donde básicamente por la época los estados eran como unas islas, cada uno buscaba imponer su poder, imponer sus reglas, entonces básicamente se mantenían pues como en disputas, en guerras, y a partir de 1648 a través del Tratado de Westfalia se empieza pues como a regular, a normatizar esas relaciones entre naciones. Allí surgieron conceptos básicos como el de soberanía como última instancia de poder, características de los primeros estados nacionales, que luego sería modificada a algo que se consideró como soberanía condicionada, distribuida y corporativa, ya pues en el avance de la sociedad y la transformación paulatina de la economía. Luego de eso, pasan muchos años, el liberalismo económico, luego
el ingreso. Hasta que más o menos por allá entre 1940, después de la posguerra, emergen fundamentos ideológicos y se materializa más o menos en 1970 lo que se conoció como el neoliberalismo. El neoliberalismo consideraba que las relaciones internacionales eran el principal factor de progreso y cambio social, determinado por el equilibrio de poder, dado que los estados hegemónicos son limitados en el ejercicio de poder por la opinión pública, las instituciones internacionales y las organizaciones sociales. A su vez, se reconoce la importancia de nuevos actores en las relaciones internacionales, las ONG u organismos no gubernamentales y las empresas multinacionales, consolidando una nueva realidad que incorporó pues una denominada ciudadanía corporativa y el desplazamiento de la soberanía de las naciones, donde los estados se convierten más en unas instituciones que son necesarias para el desarrollo del libre mercado. Posterior a ello, empieza o se magnifica el tema de un régimen internacional, que más o menos traduce régimen internacional, es la acción dinámica y recíproca de búsqueda de riqueza y poder. Entonces pues podemos decir que la palabra régimen se refiere al modo de gobernar la casa en términos generales. Pues en el seno de un hogar es como gobernar la casa. Ya en un sentido más filosófico, más aristotélico, el gobierno de una cosa en sentido común, el gobierno de algo, o sea, el dominio sobre algo. Por lo tanto, un régimen incorpora instituciones, reglas, procedimientos, mecanismos de decisión en relación con algo que permite la emergencia de condiciones regulares y estables que acompañan a una sucesión de fenómenos. Todo esto se manifiesta en acuerdos entre estados y constituyen lo que se denomina regímenes internacionales. Seguimos avanzando pues como en esa etapa de posguerra, 60, años 70, y entra el Estado hegemónico, que se puede decir directamente pues, o se puede nombrar a los Estados Unidos como ese Estado hegemónico, el que quedó mejor después de la guerra, porque fue quien intervino al final de la guerra. Fue uno de los ganadores y no sufrió esa pérdida que sufrieron los estados europeos por vivir la guerra dentro de su territorio. Entonces, desde allí, de Estados Unidos, fluirán los elementos de la regulación internacional. Ese régimen internacional, digamos que puede ser expreso o tácito. Lo claro es que la influencia de Estados Unidos como Estado hegemónico se inició como un proceso silencioso pero real, dado que su regulación ganó reconocimiento y aplicación en todo el mundo por medio de la divulgación de libros de dicha regulación con larga tradición que se remonta a los inicios del siglo XX. Eso en materia contable. Ellos fueron como los que empezaron a bombardear, digamos, que el mercado del mundo, los países desarrollados con todos sus textos, con todas sus normativas, tratando de como lo ha hecho siempre Estados Unidos, a tratar de que todos nos parezcamos cada vez más a ellos y que funcionemos de alguna forma como ellos. La siguiente etapa es considerada pues como por allá terminando los años 50, empezando los 60, nace lo que es el AIPA, que es el American Institute of Certified Public Accountant, que es como el organismo internacional encargado de
sacar las normas contables de la época. Entonces, estas normas fueron adaptadas por otros organismos de otros países, y se hace pues como la construcción de dichas normas que finalmente primero se adaptan en Estados Unidos y luego con todo su poder corporativo, con todo su poder estatal, se va irrigando a través de los demás países. Ese proceso regulativo empezó por ahí en el 57 y continuó más o menos hasta el año 1975, en donde el trabajo del Comité de Investigación del Consejo de Principios Contables, que se incorporaban los estándares admitidos, alcanzaba el reconocimiento de la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos, que es como el organismo principal. Como para equipararlo en el país, sería como una superintendencia, que es la que se encarga de vigilar todo lo que suceda alrededor del tema. Los procedimientos de implementación se originaron en 1962 en la Sexta Conferencia Interamericana de Contabilidad y el Octavo Congreso Internacional de Contadores en Nueva York, expresando en dichos congresos la conveniencia de emitir principios de contabilidad y auditoría homogéneos en las prácticas contables a nivel internacional. Ya en 1966 se crea el Comité de Cooperación Contable, auspiciado por este organismo que era el máximo regente en el momento, el AICPA, y ahí es donde se empiezan como a unificar pues como todos los criterios. Luego continuamos en la etapa de la hegemonía interestatal. Estados Unidos de alguna forma tuvo un tiempo donde, digamos, disminuyó un poco su poder hacia el mundo, empiezan a emerger nuevos poderes como el ruso, el alemán, el australiano en toda esa zona Asia-Pacífico, y empiezan también de alguna forma a emitir una normativa que empezó también a influir en el mercado. Entonces Estados Unidos, en vez de replegarse y dejar que eso ocurriera, se unió con varios de esos países, principalmente con Japón y con Australia, y creó de alguna forma un grupito, pues un grupo en el cual empezaron a compartir esas ideas, a compartir sus normativas, sus regulaciones y sacarlas de manera conjunta, con lo cual nacieron reformas fundamentales para lo que después se constituyó como el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, más conocido como el IASC o IASC, y posteriormente el IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Autorizados, los cuales se encargaban pues como de la parte de auditoría, la ética y otros asuntos similares en cuanto a la contaduría. Estos dos reguladores al principio, digamos, que no fueron muy amigables, como que unos chocaban con los otros, pero más o menos por allá en el año 1983 ya ven que eso no le está haciendo como bien a su propósito de homogeneizar la contabilidad. Entonces lo que hacen es como una especie de encuentro en donde juntan sus ideas, en donde de alguna forma integran sus operaciones, y los miembros de uno pasan a ser miembros del otro comité. Y finalmente se comprometen en la divulgación y el apoyo a todos pues a los estándares internacionales. Finalmente, luego de que Estados Unidos pues que la perdió un poco cuando emergen estos otros países, con el paso del tiempo, finales del 21,
digamos que una crisis económica por ahí a finales de los 90 y para a principios de los 2000, que fue el caso Enron, le hizo que de alguna u otra forma despertara y viera que esa hegemonía que habían adquirido las corporaciones, que pues entidades privadas, estaba permitiendo que ellos se saltaran de alguna forma o que utilizaran la contabilidad para hacer cosas ilícitas, como pasó con Enron. Entonces lo que hace es que vuelve a su centro, vuelve y se reagrupa como nación, empieza a regular nuevamente hacia adentro de los Estados Unidos, pero como ellos son tan importantes en este tema de valores, de la bolsa de valores, entonces lo que hace es que empieza a regular tanto hacia el interior de Estados Unidos como a todas esas empresas que no son de Estados Unidos, pero que cotizan directamente en las bolsas de valores de Estados Unidos. Y de alguna u otra forma les quita ese poder que hayan adquirido las corporaciones, grandes corporaciones contables, y las deja como una especie de agente asesor, pero ellos nuevamente retoman ese poderío y otra vez es lo que le transmiten al mercado mundial. Continuamos ya con las intervenciones de cada uno en cuanto a las apreciaciones que tenemos ya del texto. Bueno, en cuanto a lo de la teoría del régimen internacional, esta tiene su función en un orden económico entre las relaciones existentes internacionales, donde se basan exclusivamente en un orden económico cooperativo entre diversos estados, organizaciones, empresas multinacionales y otras también no gubernamentales. Bueno, dentro de lo que respecta al liberalismo, es visto entonces las relaciones internacionales como progreso y cambio social, que podría romper con la hegemonía para que existiese un equilibrio en el poder. Sin embargo, el capitalismo de mercado derrota al liberalismo, originando otra idea de las relaciones internacionales. El objetivo claro y preciso del capitalismo no es más que obtener el máximo rango de ganancias, sobrepasando la competitividad leal. Bueno, a pesar de haber evoluciones en las relaciones internacionales, ahora me pregunto, ¿a costa de qué? Del hombre de poder, dominación unos contra otros. Pues a simple vista, el poder hegemónico ha generado conflictos y seguirá generándolos entre distintos países. Suena descabellado como algunos países quieren y a costa de cualquier cosa. Y desde la misma vida humana, sobrepasar pues los límites para llevar mayor ventaja. Sin embargo, hay otra cara de la moneda, que es el realismo clásico, donde su enfoque es la cooperación y obtención de ventajas, pero mutuas. Un ejemplo no muy lejano de lo que vive un mundo como nuestro es el poder que quiere y ejerce un país como lo es Estados Unidos, donde su mandatario lo único que busca es reabrir la economía. Lo demás no tiene importancia. Es por esto que se logra percibir escenarios de discordia, saqueos, protestas, entre otras. Bueno, el término contable dentro de dicha teoría del régimen internacional busca ser estándar a nivel mundial, donde su único objetivo es la homogeneidad, tanto de su forma como de sus contenidos, y por ende así tener un reconocimiento mundial.
Es vista entonces la contabilidad como un elemento importante para alcanzar los objetivos de dicha teoría. Bueno, con relación a las relaciones internacionales para la construcción y adaptación de las normas, tanto por medio de las empresas como en las políticas de la nación, podemos establecer como bien se veía desde la teoría del régimen internacional. Estas se refieren a un estudio de las acciones, tanto entre naciones, entre las políticas que se tienen dentro de las empresas o en dicho país. En este caso, como podemos ver, la importancia que tiene el conocimiento estadounidense para las demás corporaciones, naciones, es enorme. Tanto es para la política, en una política económica que se viene estableciendo durante mucho tiempo, tanto entrando en el capitalismo, que como pudimos ver dio paso a las nuevas evoluciones de las relaciones internacionales, por lo cual esto da paso al nuevo neoliberalismo. En el nuevo neoliberalismo podemos ver que ya las funciones que aplican tanto las empresas fueron adaptándose tanto en el medio actual, muchas de lo actual también se tiene con respecto a lo anterior. Y sin tanto, así también se dio un modelo alternativo que se conoció como la interdependencia, el cual intermedia entre el poder duro que tienen las empresas para dejarlo de lado y entrar en una cooperación para el máximo desarrollo, tanto ya sea económico, social, humanístico también dentro de las empresas, también en la transformación del poder como dominio, que pasó a ser como un poder, como control de resultados, saber a qué se está esperando, tener expectativas buenas de las empresas, tanto también de las políticas dentro de las naciones y un desarrollo sustentable tanto en la economía nacional como mundialmente se está viendo últimamente con los cambios. Y también para la generación de beneficios mutuos, dependiendo de los trabajos que se realicen por medio del capitalismo, ya sea a nivel neoliberalismo o la soberanía, que ya se dejó mucho de lado, pueden dar un fin específico, que es el buscar un beneficio tanto para la empresa como para la nación en sí y las naciones que están involucradas en dicho procedimiento económico. Ya también viendo como un énfasis más global, como estamos explicando, como están explicando ahorita mis compañeros Juan, de la incurrencia de los alemanes, de los australianos, tanto en el Pacífico como en Asia, la economía ha ido evolucionando de una manera muy positiva y se necesita más la involucración de todos para una mejor transformación. Bueno, la teoría del régimen internacional tiene como un consenso esencial y es la economía política. Esta que se centra en la búsqueda de la riqueza y el poder, donde se pretende dominar al hombre, que es un dominio por medio de estrategias de orden económico, donde se dominan unas organizaciones sobre las otras, para establecer relaciones de cooperación que permitan a las dominantes el acceso a materias primas, a las fuentes de capital y las organizaciones de los mercados, para así mantener como ventajas competitivas y obtener una legitimidad social. Ahora bien, con un poder que no es equitativo, un poder que por el contrario es lo más inequitativo que puede haber, ya que las grandes empresas son las que tienen el control de todo. Estas son las que se benefician prácticamente de este régimen internacional, ya que a la hora de pensar en países subdesarrollados, como así se denominan o lo denominan, son los que les toca más difícil, puesto que a estos son los que les toca adaptarse a estos regímenes internacionales que se construyen. Entonces, los países subdesarrollados, donde no hay empresas multinacionales, son los que les toca como que una adaptación más complicada. Y todo esto debido al gran acaparamiento
que tienen las multinacionales, ¿cierto? Donde además son esas multinacionales las que de una u otra manera se encargan de crear los estándares de contabilidad, que son los que se encargan de poner o quitar los miembros de las personas de las juntas o los lugares donde se elaboran estas normas. Y ahora bien, viendo el régimen internacional con respecto a la contabilidad, nos damos cuenta de que es una herramienta totalmente importante, debido a que eso, primero que todo, le da información. Y con esa información permite tener un control de qué, un control del mercado, un control de las ventas, un control acerca de su empresa con las demás empresas. Y eso es una contabilidad que se ha hecho de manera unificada, una contabilidad que le sirve a las grandes empresas y, como ya lo dije, las empresas pequeñas de los países subdesarrollados tienen que adaptarse de una u otra manera. Bueno, la participación de las naciones en vía de desarrollo, digamos que casi que ha sido excluida en la construcción de las normas internacionales. En estos grandes comités internacionales que emiten las normas, por ejemplo, la ICPA, que tiene 22 miembros, 6 de sus miembros son de Estados Unidos, los otros 6 son de Europa. 4 se los dan a Asia Pacífico, principalmente a China y a Australia. Y los últimos cupos que quedan normalmente, que son supuestamente para esos países subdesarrollados, normalmente se los dan o a Canadá o al Reino Unido, que nada tiene que ver pues con países en desarrollo. Entonces lo que dejan en pésimas condiciones frente a la normativa a estos países en desarrollo. A su vez, las grandes potencias imponen sus ideas, ya sea por la fuerza, con tratados recíprocos o con dádivas. Por la fuerza, pues como lo vemos en Estados Unidos, cuando le interesa intervenir o en una economía o en un país que tiene lo que ellos necesitan, antes que hacen, se inventan en una guerra o hacen mostrar su poderío de alguna forma amedrentando. También lo pueden hacer con tratados bilaterales, como los tratados de libre comercio, pero en los que normalmente, digamos, que los dos tratan de quedar contentos, pero si se miran de fondo, el único ganador es Estados Unidos. O con dádivas en el momento en el que a cambio del apoyo que estos países en desarrollo le den a Estados Unidos, entonces ellos abogan para que los organismos internacionales o les den créditos o puedan poner, digamos, que uno de sus miembros en alguna de las corporaciones mundiales, pero todo como de alguna forma como dulcecitos pues para ese país en desarrollo. Las normas internacionales de la contabilidad, a mi modo de ver, y después de leer el texto, deben de cambiar su óptica. Esta óptica es una óptica supremamente neoliberal, solamente basado en el mercado, en el desarrollo de las grandes corporaciones, pero se olvidan del grueso del mercado, que los micro, pequeños y medianos empresas, que son las que, digamos, se pueden adaptar, pero que su día a día, su vivencia es muy diferente a la de las grandes corporaciones. Entonces, si en las grandes corporaciones construyen una normativa para ellos y digamos que puede que está bien, tenemos que empezar también a hacer una contabilidad más amigable con ese resto del mercado que no se adapta a las actuales. Los gobiernos deben converger con las normas internacionales, pero no pueden abandonar sus propias singularidades. No es lo mismo Colombia que Estados Unidos, no es lo mismo Ecuador que Rusia. Entonces, cada uno tiene que mirar, o la contabilidad tiene que mirar desde dentro de sí, cómo se adapta a esas singularidades de cada país. La contabilidad debe mirar más hacia otros actores del mercado y estar más a tono con la realidad mundial.
El mundo hoy en día necesita que la contabilidad sea mucho más humanizada, en conexión con el medio ambiente y siendo gran protagonista en las transformaciones que el mundo necesita. Ya tenemos que sacarla y ponerlas a funcionar con el resto, no solamente de la empresa, sino del mercado, del ambiente, de los trabajadores, de la sociedad en general. También para concluir, en general las potencias no deben pensar en un beneficio individual, sino en uno colectivo, trabajar en una contabilidad más inclusiva, teniendo en cuenta que hay que buscar un mejoramiento tanto en los ámbitos económicos, sociales y los humanos que se construyen para un mejor trabajo colectivo, dejar de lado la soberanía, entrar en un sistema más inclusivo de las empresas y de las naciones, que el aporte de las demás naciones sea importante para la evolución, adaptación e implementación en los mercados y en los países en desarrollo y los desarrollados. Tener unas normas establecidas y que todo gire en un beneficio tanto colectivo, pero todos basados de la misma norma o relacionados con la norma. Y ya para culminar, un agradecimiento a mis compañeros y a todos.